El bastón blanco apareció exactamente donde Marina Santos había desaparecido 2 años antes, intacto, sin rasguños, como si alguien lo hubiera colocado allí esa misma mañana, desafiando las leyes del tiempo y la lógica que gobernaban São Benedito do Campo. Dona Esperanza encontró el bastón mientras caminaba hacia la feria del domingo, el mismo recorrido que hacía desde hacía 30 años por aquella carretera de tierra que conectaba las fincas con el centro del pueblo. Sus manos temblorosas lo levantaron del suelo pedregoso, reconociendo inmediatamente las marcas distintivas que ella misma había grabado en la empuñadura, pequeñas flores talladas a navaja, un trabajo artesanal que había hecho para Marina cuando la niña cumplió 15 años. «Dios mío», susurró, y su voz se perdió entre el canto matutino de los bemtevis y el murmullo distante del río Paraguaçu. El bastón pesaba en sus manos como una pregunta sin respuesta, como una acusación silenciosa que la hacía retroceder 2 años en el tiempo, hasta aquella tarde de marzo, cuando Marina había salido de casa para visitar a su tía Carmen, y nunca más regresó. São Benedito do Campo era uno de esos pueblos donde todos conocían la historia de cada casa, cada familia, cada secreto mal guardado. Con apenas 2000 habitantes, las noticias viajaban más rápido que los rumores, y los rumores más rápido que la verdad. En 1987, cuando Marina desapareció, el pueblo se dividió entre teorías. Unos decían que había caído en algún pozo abandonado de la región minera. Otros susurraban sobre secuestradores de la capital que buscaban jóvenes para tráfico. Los más supersticiosos hablaban de la mula sin cabeza, una leyenda local que cobraba vida en las noches sin luna. Pero nadie, absolutamente nadie, había mencionado la posibilidad de que Marina pudiera simplemente haberse esfumado, dejando su bastón intacto para reaparecer 2 años después como un mensaje cifrado. Marina había nacido ciega debido a complicaciones en el parto. Su amé, Conceição Santos, nunca se perdonó por las horas de trabajo de parto que se extendieron más allá de lo normal en aquel hospital precario de la ciudad vecina. El médico había explicado que la falta de oxígeno durante esos momentos críticos había dañado irreversiblemente la corteza visual de la bebé. Pero Conceição escuchó solo culpa en esas palabras técnicas, una culpa que cargaría como una piedra en el pecho durante los 16 años siguientes. A pesar de su ceguera, Marina se había convertido en una de las jóvenes más queridas del pueblo. Su risa contagiosa resonaba en la plaza principal durante las tardes de domingo, cuando se sentaba cerca de la iglesia de San Benedito a escuchar las historias que le contaban los ancianos. Tenía una memoria prodigiosa para las voces y podía identificar a cualquier habitante del pueblo solo por su forma de caminar. Los niños la adoraban porque inventaba juegos donde todos cerraban los ojos y dependían de otros sentidos, nivelando el campo de juego de una manera que solo ella sabía hacer. Su bastón blanco se había convertido en una extensión natural de su cuerpo. Lo manejaba con una destreza que impresionaba incluso a los visitantes ocasionales que llegaban al pueblo. Marina conocía cada piedra, cada bache, cada curva de las calles de São Benedito do Campo. Podía caminar desde su casa hasta cualquier punto del pueblo con una seguridad que muchos videntes envidiaban secretamente. Por eso resultaba tan incomprensible su desaparecimiento en aquella carretera rural que conocía de memoria. El 15 de marzo de 1987 había amanecido con un calor pegajoso típico del final del verano. Marina se despertó temprano, como siempre, con el canto del gallo de los vecinos y el ruido familiar de su madre preparando café en la cocina de la pequeña casa de adobe donde vivían. Era domingo, y Marina había quedado en visitar a su tía Carmen, que vivía en una finca a unos 3 kilómetros del centro, por la carretera que serpenteaba entre plantaciones de maíz y pequeños pastos donde las vacas buscaban sombra bajo los árboles de mango.
Conceizón había insistido en acompañarla como hacía siempre que Marina salía del perímetro urbano. Pero su hija había argumentado con la determinación característica de sus 16 años que ya era hora de que comenzara a hacer ese trayecto sola. Había caminado esa ruta docenas de veces acompañada. Conocía cada referencia sonora, cada cambio en la textura del suelo, cada curva donde el viento cambiaba de dirección. «Mamá, no soy una niña», había dicho Marina, mientras se ponía su vestido floreado favorito, el mismo que usaba para las ocasiones especiales. «Tía Carmen me está esperando para ayudarla con la mermelada de guayaba. Si no voy sola ahora, ¿cuándo voy a aprender?» Conceizón cedió, como siempre cedía ante los argumentos lógicos de su hija. Pero algo en el aire de esa mañana le producía una inquietud inexplicable. Tal vez fuera el silencio inusual de los pájaros, o la forma extraña en que el viento movía las cortinas de algodón. Años después, recordaría esa sensación como una premonición que no supo interpretar. Marina salió de casa a las 2 de la tarde, con su bastón en la mano derecha y una pequeña bolsa de tela cruzada sobre el pecho. Llevaba en la bolsa un frasco de miel que su madre había preparado para Carmen, junto con algunas monedas para comprar pan en el pequeño comercio que quedaba a mitad de camino. Sus últimas palabras fueron: «Regreso antes de que oscurezca, mamá. No te preocupes por mí». Conceizón la vio alejarse por la ventana de la cocina, siguiendo el sonido rítmico del bastón contra la tierra compactada de la calle. Marina caminaba con paso seguro, la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante para captar mejor los sonidos del entorno. Su silueta se fue haciendo pequeña hasta desaparecer en la curva donde la calle se convertía en carretera rural. Esa fue la última vez que alguien vio a Marina Santos con vida. Cuando el sol comenzó a ponerse y Marina no había regresado, Conceizón sintió que el mundo se inclinaba peligrosamente hacia un lado. Llamó a casa de Carmen, pero la línea telefónica rural funcionaba mal y no logró comunicarse. A las 7 de la tarde, cuando la oscuridad ya se extendía como una manta sobre São Benedito do Campo, Conceizón no pudo soportar más la angustia y salió a buscar a su hija. Caminó por la carretera rural con una linterna que proyectaba círculos temblorosos de luz sobre el camino polvoroso. Gritaba el nombre de Marina cada pocos metros, esperando escuchar su voz respondiendo desde algún lugar entre los matorrales o desde alguna casa donde hubiera decidido refugiarse. Pero la noche le devolvía solo el eco de su propia desesperación y el murmullo constante de los grillos. Cuando finalmente llegó a la finca de Carmen, descubrió que Marina nunca había llegado allí. La búsqueda oficial comenzó al amanecer del lunes. El comisario Juvenal Moreira, un hombre de 60 años que había visto de todo en sus 4 décadas de servicio policial, organizó grupos de búsqueda que peinaron cada metro de la carretera y los terrenos adyacentes. Participaron vecinos, familiares, bomberos voluntarios de la ciudad vecina y hasta algunos facendeiros que ofrecieron sus perros de caza para rastrear el olor de Marina. Durante una semana entera, São Benedito do Campo se transformó en un hormiguero humano dedicado a una sola misión: encontrar a Marina Santos. Los grupos de búsqueda salían al amanecer y regresaban al atardecer, trayendo siempre las manos vacías y la esperanza un poco más gastada. Revisaron pozos abandonados, cuevas naturales, plantaciones densas, riachuelos, casas deshabitadas, graneros olvidados. Interrogaron a todos los habitantes de las fincas de la región, a los conductores de los pocos vehículos que transitaban regularmente por esa carretera, a los comerciantes ambulantes que conocían cada palmo del territorio. Pero Marina había desaparecido como si la tierra se la hubiera tragado. Lo más desconcertante era la ausencia total de pistas. No había señales de lucha, no había rastros de sangre, no había testimonios de gritos o ruidos extraños. El bastón tampoco estaba por ningún lado.
lo que inicialmente dio esperanzas a los buscadores. Si Marina tenía su bastón, tal vez había logrado refugiarse en algún lugar y esperaba el momento adecuado para regresar. Pero los días pasaron, luego las semanas, y la esperanza se fue transformando en resignación dolorosa. El comisario Juvenal había visto desapariciones antes, pero nunca una tan limpia, tan absolutamente desprovista de evidencias. En su experiencia siempre quedaba algo, una prenda de ropa, una huella, un testimonio confuso pero útil. La desaparición de Marina desafiaba toda lógica investigativa, como si alguien hubiera borrado cuidadosamente cada rastro de su paso por el mundo. Las teorías comenzaron a multiplicarse como hongos después de la lluvia. Algunos vecinos susurraban sobre una camioneta con placas de otro estado que había sido vista rondando la región días antes del desaparecimiento. Otros mencionaban a un hombre extraño que había preguntado por direcciones en el comercio local y que había mostrado un interés inusual al saber que una joven ciega vivía en el pueblo. Los más imaginativos hablaban de sectas religiosas que buscaban vírgenes para rituales macabros o de traficantes de órganos que operaban desde la capital. Pero todas las teorías se desmoronaban ante la falta de evidencias concretas. Conceição envejeció 10 años en 2 meses. Su cabello se llenó de hilos grises prematuros y desarrolló una mirada perdida que nunca más la abandonaría completamente. Se levantaba antes del amanecer y salía a caminar por la carretera rural, como si Marina fuera a aparecer en cualquier momento, doblando la curva con su sonrisa característica y una disculpa por haber tardado tanto en regresar. La comunidad se volcó sobre ella con una solidaridad que se manifestaba en platos de comida que aparecían en su puerta, en visitas silenciosas que no exigían conversación, en oraciones colectivas que se elevaban desde la iglesia todos los domingos. Pero nada podía llenar el vacío que Marina había dejado, un vacío que tenía exactamente la forma y el tamaño de una adolescente de 16 años con bastón blanco y risa contagiosa. Después de 6 meses de búsquedas infructuosas, la investigación oficial se archivó como desaparición sin resolver. El comisario Juvenal se jubiló poco después, llevándose consigo la frustración de no haber podido devolver la paz a São Benedito do Campo. Su sucesor, un joven oficial recién graduado de la academia, revisó brevemente el expediente y lo guardó en un archivo que parecía destinado al olvido. La vida continuó como siempre continúa, pero con una herida abierta que se negaba a cicatrizar. Y entonces, en una mañana de domingo 2 años después, Dona Esperanza encontró el bastón blanco en el mismo lugar donde Marina había desaparecido, intacto, sin rasguños, como si alguien acabara de colocarlo allí, burlándose del tiempo y de todas las teorías que habían intentado explicar lo inexplicable. La noticia del bastón encontrado se extendió por São Benedito do Campo con la velocidad de un incendio en época seca. Antes del mediodía, una multitud se había congregado alrededor del lugar donde Dona Esperanza había hecho el descubrimiento. El nuevo comisario, Antonio Rivas, llegó sudando bajo el sol de noviembre, seguido por Conceição Santos, quien corrió por la carretera rural con una desesperación que despertó la compasión hasta de los corazones más endurecidos. Cuando Conceição vio el bastón en manos del comisario, se derrumbó como un edificio al que le quitan los cimientos. No lloraba, simplemente se quedó allí, de rodillas en el polvo, mirando el objeto que había sido la extensión de los ojos de su hija. Sus dedos temblaron cuando lo tocó, reconociendo cada imperfección de la superficie, cada marca que Marina había dejado con el uso diario. «Es el bastón de Marina», susurró, aunque nadie había puesto en duda su autenticidad. «Estas flores, yo las hice para ella». El comisario Rivas era un hombre metódico que había estudiado criminología en la capital antes de aceptar el puesto en São Benedito do Campo.
A diferencia de su predecesor, creía firmemente en el poder de la ciencia moderna para resolver misterios que parecían inexplicables. Ordenó que acordonaran el área y comenzó a documentar cada detalle con una minuciosidad que impresionó a los vecinos acostumbrados a investigaciones más improvisadas. El bastón fue enviado a un laboratorio en Salvador para análisis forenses. Los resultados llegaron 3 semanas después y solo profundizaron el misterio. No había rastros de exposición prolongada a la intemperie. No había residuos de tierra antigua en sus hendiduras. No había signos de deterioro que fueran consistentes con 2 años de abandono en una carretera rural. Más desconcertante aún, las huellas dactilares encontradas en la superficie eran exclusivamente de Marina, como si ella hubiera sido la última persona en tocarlo. «Es imposible», murmuró el comisario mientras revisaba el informe por 5ª vez. «Un objeto no puede pasar 2 años expuesto a lluvia, sol y polvo y permanecer en este estado». Pero allí estaba el bastón, desafiando toda explicación racional. La reaparición del objeto reavivó teorías que habían permanecido dormidas durante 2 años. Los comerciantes de la plaza principal volvieron a especular durante las tardes lentas, construyendo hipótesis cada vez más elaboradas. Dona Marta, dueña de la panadería, insistía en que Marina había sido secuestrada por una red de traficantes que operaba desde la capital, y que el bastón era una señal, una forma de comunicar que la joven seguía viva en algún lugar lejano. «Piensen bien», decía mientras amasaba el pan del día siguiente, «¿quién más podría haber colocado el bastón exactamente en el mismo lugar? Marina está viva, se los digo, está enviando una señal». Pero su teoría no explicaba el estado pristino del objeto, ni la ausencia total de otras pistas durante 2 años. El profesor Joaquim, maestro jubilado que había enseñado a Marina durante sus años de escuela primaria, tenía una interpretación diferente. Creía que alguien del pueblo sabía más de lo que había revelado, y que el bastón era una forma de liberar la culpa que había cargado durante 2 años. «Hay secretos en este pueblo», decía en voz baja a quienes quisieran escucharlo. «Secretos que pesan más que el silencio». Marina conocía esos secretos y alguien no podía permitir que los revelara. Sus palabras generaron susurros incómodos entre los vecinos. ¿Qué secretos podría conocer una adolescente ciega? ¿Y por qué alguien habría esperado 2 años para devolver su bastón? Conceição comenzó a hacer preguntas que durante 2 años había evitado por miedo a las respuestas. Visitó a cada familia de la región rural, no como la madre desesperada que buscaba a su hija desaparecida, sino como una investigadora determinada que quería entender qué había sucedido realmente aquella tarde de marzo. En casa de los Ferreira, que tenían una pequeña finca a 1 kilómetro de donde Marina había desaparecido, descubrió que el hijo mayor, Roberto, había estado actuando de manera extraña durante los días posteriores al desaparecimiento. Su madre, dona Gloria, le confesó a Conceição que Roberto había llegado a casa esa tarde con la ropa sucia y una expresión que ella nunca había visto antes. «Pensé que había peleado con algún amigo», le dijo Gloria mientras servían café en la cocina humilde. «Roberto era impulsivo, ya sabes, siempre se metía en problemas, pero cuando le pregunté qué había pasado, se puso muy nervioso. Dijo que no había pasado nada, que solo había tropezado mientras trabajaba en el pasto». «¿Le preguntaste específicamente por Marina?» «No directamente. En esos primeros días todos estábamos nerviosos. Pensé que era normal». Gloria hizo una pausa y agregó: «Pero ahora que lo pienso, Roberto nunca participó en las búsquedas. Dijo que tenía trabajo que hacer, pero yo lo vi varias veces simplemente sentado en el porche, mirando hacia la carretera». Roberto había emigrado a São Paulo 6 meses después del desaparecimiento de Marina, según contó su madre. Trabajaba en una fábrica y rara vez regresaba al pueblo.
Cuando Conceicão pidió su dirección para contactarlo, Gloria se mostró reacia. No creo que Roberto tuviera nada que ver con lo que le pasó a Marina, dijo finalmente. Era un muchacho problemático, sí, pero no malvado. Además, ¿por qué habría devuelto el bastón ahora? Era una pregunta que Conceicão no sabía cómo responder. En la finca de los Santana, descubrió otra pieza del rompecabezas. El patriarca de la familia, Seu Raimundo, le contó que había visto una motocicleta desconocida rondando la región durante las semanas previas al desaparecimiento de Marina. El conductor era un hombre joven que usaba casco, por lo que nunca pudo ver su rostro claramente. Pensé que era algún familiar de los nuevos propietarios de la finca de los Oliveira, explicó Seu Raimundo, pero después del desaparecimiento de Marina, la motocicleta nunca más apareció. ¿Reportaste esto a la policía? Le mencioné algo al comisario Juvenal, pero él estaba muy ocupado con las búsquedas. Me dijo que investigaría después, pero ya sabes cómo terminó todo. Conceicão sintió una mezcla de esperanza y frustración. Había pistas que nunca se siguieron adecuadamente, testimonios que se perdieron en el caos de los primeros días, pero también se dio cuenta de que estos fragmentos de información no explicaban la reaparición del bastón 2 años después. Las visitas de Conceicão comenzaron a generar tensión en la comunidad. Algunas familias la recibían con cariño y colaboración. Otras parecían incómodas con sus preguntas insistentes. Había quienes susurraban que la pobre mujer se había vuelto obsesiva, que no podía aceptar la pérdida de su hija, y veía conspiraciones donde no las había. Pero Conceicão había desarrollado una intuición maternal que iba más allá de la lógica. Algo en las miradas evasivas, en las pausas demasiado largas antes de responder, en la forma como algunas personas cambiaban de tema cuando mencionaba ciertos nombres, le decía que había verdades ocultas en São Benedito do Campo. La familia más difícil de abordar fue la de los Macedo, cuya finca estaba ubicada exactamente donde la carretera hacía una curva cerrada antes de llegar a la casa de Carmen. Seu Osvaldo Macedo era conocido por su temperamento difícil y su tendencia a resolver conflictos con violencia. Durante años había tenido disputas con vecinos por límites de propiedad, uso de agua y otros asuntos rurales típicos. Cuando Conceicão llegó a su casa, fue recibida por dona Neusa, la esposa de Osvaldo, una mujer pequeña y nerviosa que hablaba en susurros como si temiera ser escuchada. Seu Osvaldo no está, le dijo antes de que Conceicão pudiera explicar el motivo de su visita. Ha salido a la ciudad y no regresará hasta tarde. No hay problema, dona Neusa. Tal vez usted pueda ayudarme. Estoy haciendo preguntas sobre el día que Marina desapareció. ¿Recuerda algo inusual? Neusa miró hacia los lados antes de responder, como si esperara que su marido apareciera súbitamente. Osvaldo no quiere que hablemos de eso, murmuró. Dice que solo trae problemas, que la gente comienza a inventar cosas. Pero usted debe recordar algo. Marina pasaba por aquí cada vez que iba a visitar a mi hermana Carmen. Sí, la veíamos a menudo. Era una niña tan dulce, siempre saludaba cuando pasaba. Neusa hizo una pausa larga. El día que desapareció, yo estaba en la cocina preparando almuerzo. Escuché el ruido del bastón en la carretera, como siempre. Marina caminaba con un ritmo muy característico, ¿sabes? Uno podía reconocerla desde lejos. ¿La vio pasar? No, no la vi, pero escuché el bastón y después... Neusa se detuvo abruptamente. ¿Después qué, dona Neusa? Escuché voces. Pensé que Marina había encontrado a alguien conocido y se había detenido a conversar, pero las voces sonaban extrañas. ¿Extrañas cómo? Una era de Marina, eso estoy segura, pero la otra no la reconocí y sonaba como si estuvieran discutiendo. Conceicão sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Pudo escuchar qué decían? No claramente, pero Marina sonaba asustada y la otra voz sonaba enojada.
¿Le contó esto a la policía? Neusa bajó la mirada. Osvaldo me prohibió hablar con la policía. Dijo que no queríamos problemas, que la gente comenzaría a sospechar de nosotros sin razón. ¿Pero usted sabe quién era la otra voz? No estoy segura. Podría haber sido cualquiera. Conceição notó que Neusa evitaba su mirada cuando decía esto último. Había algo más, algo que la mujer no se atrevía a revelar. Dona Neusa, Marina era mi única hija. Si usted sabe algo, cualquier cosa que pueda ayudarme a entender qué pasó. Neusa miró nuevamente hacia los lados, como si temiera que alguien estuviera escuchando. La voz me sonó familiar, susurró finalmente. Pero no puedo estar segura. Y Osvaldo dice que si hablo, solo voy a causar problemas a gente inocente. ¿Familiar cómo? ¿Era de alguien del pueblo? Antes de que Neusa pudiera responder, se escuchó el ruido de un vehículo acercándose por el camino de tierra. Neusa se puso pálida. Es Osvaldo. Usted debe irse, dona Conceição. Por favor. Conceição se levantó para marcharse, pero antes de salir preguntó, ¿escuchó algo más después de las voces? Neusa vaciló, mirando hacia el camino donde se acercaba el vehículo de su marido. Silencio, susurró. Un silencio completo, como si el mundo se hubiera detenido. Conceição caminó rápidamente hacia la carretera, pero se detuvo detrás de un árbol de mango para observar la llegada de Osvaldo Macedo. Era un hombre corpulento de unos 50 años, con manos grandes y una expresión perpetuamente hosca. Cuando salió de su camioneta y vio a Conceição a lo lejos, su rostro se endureció visiblemente. Le gritó algo que Conceição no pudo escuchar claramente, pero el tono era inequívocamente amenazador. Neusa desapareció rápidamente dentro de la casa como un animal pequeño que busca refugio. Esa noche, Conceição no pudo dormir. Las palabras de Neusa se repetían en su mente como un disco rayado. Marina sonaba asustada, la otra voz sonaba enojada. Por primera vez en 2 años, tenía algo concreto, un testimonio que sugería que Marina no había simplemente desaparecido, sino que había tenido un encuentro con alguien momentos antes de esfumarse. Pero también se daba cuenta de que este nuevo conocimiento no explicaba la reaparición del bastón. Si Marina había tenido un encuentro violento, ¿por qué alguien habría conservado su bastón durante 2 años para después devolverlo al mismo lugar donde había desaparecido? La respuesta, sospechaba Conceição, estaba enterrada en los secretos de São Benedito do Campo, secretos que algunas personas preferían mantener ocultos, incluso si eso significaba que una madre nunca conociera la verdad sobre la desaparición de su hija. Y mientras Conceição planificaba sus siguientes movimientos, en algún lugar del pueblo, alguien se despertaba cada noche preguntándose si había llegado el momento de revelar lo que realmente había sucedido aquella tarde de marzo, cuando Marina Santos dejó de existir para convertirse en el misterio más doloroso que São Benedito do Campo había conocido jamás. La presión sobre Osvaldo Macedo comenzó a intensificarse cuando Conceição decidió compartir con el comisario Rivas lo que Neusa le había revelado. El oficial, armado con esta nueva información, visitó la finca de los Macedo acompañado por un agente de la ciudad vecina. Osvaldo los recibió con una hostilidad apenas contenida, negando categóricamente que su esposa hubiera escuchado algo relevante el día del desaparecimiento. «Mi mujer está confundida», gruñó Osvaldo mientras masticaba un palillo de dientes. Después de 2 años, la gente comienza a inventar recuerdos que nunca existieron. Neusa pasa mucho tiempo sola y la mente le juega trucos. Pero cuando el comisario pidió hablar directamente con Neusa, Osvaldo se puso visiblemente nervioso. «Ella no se siente bien», dijo rápidamente. «Ha tenido problemas de presión arterial. El médico le recomendó evitar situaciones estresantes». La negativa de Osvaldo solo aumentó las sospechas. El comisario Rivas
quien había estudiado técnicas de interrogatorio modernas, reconoció los signos clásicos de alguien que ocultaba información, pero sin evidencia física o testimonios adicionales. No podía hacer mucho más que mantener a los Macedo bajo observación discreta. La tensión en São Benedito do Campo se volvió palpable. Las conversaciones se interrumpían cuando ciertos nombres se mencionaban. Las miradas se desviaban cuando algunos vecinos se cruzaban en la calle. El pueblo, que durante 2 años había mantenido una tristeza silenciosa por la pérdida de Marina, ahora bullía con sospechas y teorías susurradas. Fue en este ambiente cargado cuando apareció un testigo inesperado. Cedas Coubes era conocido en todo el pueblo como un borracho inofensivo que vivía de trabajos ocasionales y de la caridad de vecinos más afortunados. Su testimonio rara vez era tomado en serio debido a su reputación, pero una tarde llegó a la comisaría con una sobriedad inusual y una historia que cambiaría el curso de la investigación. «Comisario», dijo C con voz temblorosa, «yo vi lo que pasó con la niña Marina, pero nadie me va a creer porque piensan que siempre estoy borracho». Rivas lo miró con escepticismo, pero decidió escucharlo. «Háblase, cuenta lo que viste». Ese día, el día que Marina desapareció, yo estaba durmiendo bajo el árbol de cajú grande, el que está cerca de la curva de la carretera. Había bebido bastante la noche anterior y tenía una resaca terrible. Se hizo una pausa, como si reuniera coraje para continuar. Desperté con el ruido de voces. Al principio pensé que eran trabajadores rurales conversando, pero después reconocí la voz de Marina. ¿Estás seguro de que era Marina? Completamente seguro. Esa niña tenía una forma de hablar muy particular, muy dulce. Estaba conversando con alguien, pero no podía ver quién porque estaban del otro lado del árbol. ¿Escuchaste lo que decían? C se frotó la frente, como si tratara de recordar detalles importantes. Marina sonaba confundida. Decía algo como, «No entiendo por qué me trajiste aquí» o algo así. Y la otra persona era una voz que yo conocía, pero no puedo recordar de dónde. ¿Hombre o mujer? Hombre, definitivamente un hombre. Y sonaba nervioso, como si estuviera haciendo algo que no debería estar haciendo. El comisario Rivas sintió que finalmente tenía algo concreto con qué trabajar. ¿Qué pasó después, C? La conversación se volvió más intensa. Marina comenzó a sonar asustada. Decía cosas como, «Por favor, déjame ir a casa y no le voy a contar a nadie». Y entonces C se detuvo, claramente perturbado por el recuerdo. ¿Entonces qué? Escuché un ruido extraño, como si algo pesado hubiera caído al suelo, y después silencio completo. ¿Viste qué pasó? Se negó con la cabeza, avergonzado. Tuve miedo. Pensé que si me asomaba y veían que estaba allí, me iban a culpar de algo. Así que me quedé muy quieto, fingiendo que seguía dormido. ¿Escuchaste algo más? Pasos. Alguien caminando rápidamente como si se estuviera alejando. Y después, mucho después, el ruido de un vehículo. Esta revelación cambió completamente la perspectiva de la investigación. Ya no se trataba de una desaparición misteriosa, sino potencialmente de un crimen. El comisario Rivas ordenó una nueva búsqueda en el área alrededor del árbol de cajú, donde C afirmaba haber escuchado el encuentro. Los investigadores encontraron algo que habían pasado por alto 2 años antes, pequeñas manchas en la tierra que podrían haber sido sangre, aunque el tiempo y las lluvias habían hecho imposible cualquier análisis químico definitivo. También encontraron fragmentos de tela azul claro que podrían haber pertenecido al vestido que Marina llevaba el día de su desaparición. Pero el descubrimiento más inquietante fue una pequeña depresión en el suelo, parcialmente oculta por la vegetación que había crecido durante 2 años. Era del tamaño exacto de un cuerpo humano. La noticia de estos hallazgos se extendió por São Benedito do Campo como una onda expansiva. Las especulaciones sobre la identidad del hombre que había hablado con Marina se volvieron más intensas y específicas.
Los nombres comenzaron a circular con mayor insistencia. Roberto Ferreira, que había emigrado a São Paulo después del incidente. Osvaldo Macedo, cuya esposa había escuchado voces cerca de su propiedad. Hasta el viejo facendeiro Coronel Batista, conocido por su temperamento violento y sus antecedentes de abuso hacia trabajadores rurales. Conceição sintió una mezcla de validación y horror ante estos desarrollos. Por un lado, finalmente tenía confirmación de que Marina no había simplemente desaparecido, sino que había sido víctima de un crimen. Por otro lado, la realidad de lo que su hija había sufrido en sus últimos momentos era más dolorosa de lo que había imaginado. Decidió confrontar directamente a C. das Cubes para obtener más detalles. C. le dijo cuando lo encontró en la plaza principal: necesito que me cuentes todo lo que recuerdas. Cada detalle puede ser importante. C., sobrio por segunda vez en muchos meses, se sentó junto a ella en el banco bajo la sombra del flamboyán. Dona Conceição, he estado pensando mucho en eso desde que hablé con el comisario. Hay algo más que no le conté. ¿Qué cosa? Después de que escuché el ruido extraño y los pasos que se alejaban, me quedé allí fingiendo dormir durante mucho tiempo, pero cuando finalmente me atreví a mirar, vi algo brillando en el suelo. Conceição sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué era? El bastón de Marina. Estaba allí, cerca del árbol. Pensé en tomarlo y llevárselo a usted, pero tuve miedo de que la policía pensara que yo había hecho algo malo. ¿Pero el bastón estaba allí cuando terminó todo? Sí, lo vi claramente. Por eso me pareció tan extraño cuando dijeron que no habían encontrado ninguna pista. Esta revelación añadió una nueva dimensión al misterio. Si el bastón había estado en la escena inmediatamente después del incidente, ¿quién lo había retirado? ¿Y por qué lo había devuelto exactamente al mismo lugar 2 años después? Sí, esto es muy importante. ¿Viste a alguien más cerca del árbol después de lo que escuchaste? Sí, se concentró intensamente. Ahora que lo pienso, sí, mucho después, cuando el sol ya se estaba poniendo, vi a alguien caminando por la carretera. Se detuvo cerca del árbol, se agachó por un momento y después siguió caminando. ¿Pudiste ver quién era? Estaba muy oscuro ya. Solo vi una silueta, pero era alguien del pueblo, porque caminaba como si conociera muy bien el camino. ¿Hombre o mujer? No puedo estar seguro, pero creo que era un hombre. Las piezas del rompecabezas comenzaban a tomar forma, pero la imagen completa seguía siendo confusa. Alguien había tenido un encuentro violento con Marina. Esa misma persona, o posiblemente otra, había retirado el bastón de la escena del crimen. Y 2 años después, alguien había decidido devolverlo. ¿Era esto una confesión silenciosa? ¿Un acto de remordimiento? ¿O algo más calculado? Conceição decidió que era hora de confrontar directamente a las personas que aparecían con más frecuencia en las especulaciones del pueblo. Comenzó por Roberto Ferreira. Viajó a São Paulo un viernes por la mañana, armada con la dirección que finalmente había conseguido de Dona Gloria. Roberto vivía en un pequeño apartamento en un barrio obrero de la zona este de la ciudad. Cuando Conceição tocó su puerta, el joven de 24 años que la recibió era una versión más delgada y pálida del muchacho problemático que recordaba del pueblo. «Dona Conceição», dijo Roberto, claramente sorprendido. «¿Qué hace usted aquí? Necesito hablar contigo sobre Marina». Roberto se puso visiblemente tenso, pero la invitó a entrar al pequeño apartamento que compartía con otros 2 trabajadores de la fábrica. «Roberto», comenzó Conceição sin preámbulos, «han aparecido nuevos testimonios sobre el día que Marina desapareció. Testimonios que sugieren que alguien tuvo un encuentro con ella momentos antes de que desapareciera». Roberto se sentó pesadamente en una silla de plástico. «Yo no sé nada sobre eso», murmuró, pero su voz carecía de convicción. «Tu madre me dijo que llegaste a casa ese día con la ropa sucia y actuando de manera extraña. Había estado trabajando en el pasto. Era normal que llegara sucio».
Roberto, una niña está muerta. Una niña que no podía defenderse. Si sabes algo. Fue entonces cuando Roberto se derrumbó. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras se cubría el rostro con las manos. Yo no quería que pasara nada malo, sollozó. Nunca quise hacerle daño. Conceizón sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Qué pasó, Roberto? Cuéntame qué pasó. Roberto respiró profundamente antes de comenzar a hablar. Yo estaba enamorado de Marina. Había estado enamorado de ella desde hacía años, pero nunca me atreví a decírselo, porque pensaba que una chica como ella nunca se fijaría en alguien como yo. Ese día, cuando la vi caminando sola por la carretera, pensé que era mi oportunidad de hablar con ella. ¿La seguiste? Sí. La alcancé cerca del árbol de cajú. Le dije que quería hablar con ella, que tenía algo importante que decirle. Ella se mostró confundida al principio, porque no era normal que nos encontráramos en la carretera. ¿Qué le dijiste? Le confesé mis sentimientos. Le dije que había estado pensando en ella, que quería que fuéramos novios. Roberto hizo una pausa dolorosa. Ella se puso muy incómoda. Me dijo que yo era muy amable, pero que no sentía lo mismo por mí, que solo quería ser amigos. ¿Y qué pasó entonces? Roberto comenzó a llorar más intensamente. Me puse furioso. No podía aceptar que me rechazara. Comencé a insistir, a decirle que ella no entendía lo que estaba perdiendo, que yo podía cuidarla mejor que cualquier otro. Marina se asustó y trató de alejarse, pero yo la tomé del brazo. Conceizón sintió una mezcla de horror y compasión. Roberto, ¿qué hiciste? Ella trató de zafarse y tropezó. Cayó y se golpeó la cabeza contra una piedra. Había mucha sangre. Roberto respiraba con dificultad. Traté de ayudarla, de despertarla, pero no respondía. Estaba muerta. ¿Y después? Entré en pánico. No sabía qué hacer. Cargué su cuerpo hasta una depresión en el suelo que había detrás del árbol y la enterré superficialmente con tierra y ramas. Pensé que cuando la encontraran parecería un accidente. ¿Y el bastón? Lo tomé porque pensé que si lo dejaba allí, alguien sabría que Marina había estado en ese lugar. Lo llevé a casa y lo escondí en el granero. La confesión de Roberto resolvía parte del misterio, pero habría nuevas preguntas. Roberto, si tú tienes el bastón desde hace 2 años, ¿quién lo puso en la carretera la semana pasada? Roberto la miró con genuina confusión. ¿De qué habla? Yo tengo el bastón aquí en Sao Paulo. Lo traje conmigo cuando me mudé porque no me atrevía a dejarlo en el pueblo. Se levantó y fue hasta un armario pequeño. De allí sacó un objeto envuelto en tela vieja. Cuando lo desenvolvió, Conceizón se encontró mirando el bastón blanco de Marina, con las mismas flores talladas que ella recordaba. Pero si Roberto tenía el bastón verdadero en Sao Paulo, ¿qué había encontrado Dona Esperanza en la carretera de São Benedito do Campo? El regreso de Conceizón a São Benedito do Campo fue un viaje silencioso de 6 horas, durante el cual procesó la imposible verdad que acababa de descubrir. Roberto tenía el bastón original de Marina, lo que significaba que el objeto encontrado por Dona Esperanza era una réplica perfecta. Pero ¿quién había tomado la molestia de crear una copia exacta, incluyendo las flores talladas a mano, para colocarla en el mismo lugar donde Marina había desaparecido? Al llegar al pueblo, Conceizón fue directamente a la comisaría. El comisario Rivas escuchó su relato con creciente asombro, tomando notas detalladas de la confesión de Roberto y de la existencia de 2 bastones idénticos. «Esto cambia todo», murmuró Rivas mientras examinaba las fotografías del bastón original que Conceizón había tomado en Sao Paulo. Alguien más está involucrado en esto, alguien que conocía detalles íntimos sobre el bastón de Marina. La detención de Roberto Ferreira se llevó a cabo esa misma semana. Cuando los agentes de Sao Paulo llegaron a su apartamento, el joven no opuso resistencia. De hecho, parecía aliviado de que finalmente hubiera llegado el momento de enfrentar las consecuencias de sus acciones.
confesó oficialmente el asesinato involuntario de Marina Santos y llevó a las autoridades hasta el lugar donde había enterrado el cuerpo. Los restos de Marina fueron encontrados exactamente donde Roberto había indicado, en una tumba improvisada detrás del árbol de cajú. El examen forense confirmó que había muerto por traumatismo craneal, consistente con la versión de Roberto sobre el accidente durante la lucha. Pero el misterio del bastón réplica se profundizó cuando el análisis detallado reveló que no era simplemente una imitación, sino una reconstrucción extraordinariamente precisa. Cada detalle estaba perfectamente replicado. El tipo de madera, el peso, incluso las pequeñas imperfecciones naturales de la superficie. Más inquietante aún, las flores talladas en la empuñadura habían sido reproducidas con una precisión que sugería acceso directo al bastón original. Pero ¿cómo era esto posible si Roberto había tenido el bastón original en su poder durante 2 años? La respuesta llegó de una fuente inesperada. Carmen, la tía de Marina, se presentó en la comisaría 3 días después de la detención de Roberto. Llegó acompañada por su hijo más joven, Paulo, un muchacho de 18 años con discapacidad intelectual que rara vez hablaba con extraños. «Comisario», dijo Carmen con voz temblorosa, «Paulo tiene algo que confesar». Paulo era conocido en el pueblo por su habilidad excepcional para trabajar la madera. A pesar de sus limitaciones cognitivas, tenía un talento natural para la carpintería que había sido cultivado por su padre antes de su muerte. Sus pequeñas esculturas y objetos utilitarios eran admirados por todos los vecinos. Con la paciencia característica que requería comunicarse con Paulo, el comisario Rivas logró reconstruir otra pieza crucial del rompecabezas. Paulo había encontrado el bastón original de Marina 2 días después de su desaparición, abandonado en un sendero secundario cerca de la casa de Roberto. El muchacho, fascinado por el objeto y sin comprender completamente las implicaciones de su hallazgo, lo había llevado a casa y había comenzado a estudiarlo minuciosamente. Durante los siguientes 2 años, obsesionado con la perfección del diseño, Paulo había creado una réplica exacta del bastón, utilizando su memoria fotográfica para los detalles y su habilidad artesanal para la ejecución. Había trabajado en secreto durante las noches en el pequeño taller de carpintería que su madre mantenía detrás de la casa. «Pero, ¿por qué colocó la réplica en la carretera?», preguntó el comisario. Carmen tradujo las palabras confusas de su hijo. «Dice que tuvo un sueño, que Marina le pidió que devolviera su bastón al lugar donde se había perdido». Paulo no entendía que el bastón que encontró no era el que Marina había llevado consigo el día que desapareció. La explicación de Paulo añadía una dimensión casi sobrenatural al caso. El muchacho había actuado movido por lo que interpretaba como una comunicación directa con Marina, sin saber que estaba devolviendo una réplica perfecta al lugar donde la verdadera Marina había sido asesinada. «¿Dónde está el bastón original que Paulo encontró?», preguntó Rivas. Carmen los condujo hasta el taller de carpintería. Allí, cuidadosamente envuelto en tela y guardado en una caja de madera, estaba otro bastón blanco idéntico a los 2 anteriores. Ahora había 3 bastones: el que Roberto había conservado en São Paulo, el que Paulo había creado como réplica y colocado en la carretera, y el que Paulo había encontrado originalmente. Pero, ¿cómo habían llegado a existir 2 bastones originales? La respuesta final llegó cuando Conceição recordó un detalle que había olvidado durante la conmoción de los últimos días. Marina tenía 2 bastones. El segundo era un bastón de repuesto que guardaba en casa de Carmen para las ocasiones en que se quedaba a dormir allí después de visitas largas. El bastón que Paulo había encontrado no era el que Marina llevaba consigo el día de su muerte, sino el bastón de repuesto que Marina había dejado en casa de su tía durante su última visita, semanas antes del incidente fatal. Todo encajaba finalmente.
Marina había salido de casa con su bastón principal, el que Roberto había conservado después del crimen. Paulo había encontrado el bastón de repuesto, lo había estudiado obsesivamente y había creado una réplica perfecta que consideraba un regalo para el espíritu de Marina. Roberto Ferreira fue sentenciado a 8 años de prisión por homicidio culposo. Durante el juicio, mostró un remordimiento genuino y pidió perdón públicamente a Conceição y a la memoria de Marina. Su abogado argumentó exitosamente que el crimen había sido resultado de una pasión juvenil descontrolada, no de malicia premeditada. Paulo nunca fue procesado. El sistema judicial reconoció que sus acciones, aunque habían complicado la investigación, habían sido motivadas por una comprensión limitada de la situación y un deseo genuino de honrar la memoria de Marina. Conceição finalmente pudo dar sepultura adecuada a los restos de su hija. El funeral fue una ceremonia íntima a la que asistió todo São Benedito do Campo, uniendo a una comunidad que había sido fragmentada por 2 años de sospechas y teorías. Pero incluso después de que se resolvieran oficialmente todos los aspectos del caso, permanecían preguntas inquietantes en la mente de Conceição. ¿Había sido realmente casualidad que Paulo encontrara el segundo bastón? ¿Era posible que Marina, de alguna manera incomprensible, hubiera influido en los eventos que llevaron al descubrimiento de la verdad? El comisario Rivas, hombre de ciencia y lógica, prefería no especular sobre aspectos sobrenaturales del caso. Para él, todo había sido una serie extraordinaria de coincidencias que, combinadas con la determinación de una madre desesperada, habían llevado finalmente a la justicia. Conceição nunca llegó a una conclusión definitiva sobre estas preguntas metafísicas, pero encontró una extraña paz en la idea de que Marina, incluso después de la muerte, había encontrado una manera de guiar a los vivos hacia la verdad que ella no había podido revelar en vida. Los 3 bastones terminaron en lugares diferentes. El bastón original que Roberto había conservado fue devuelto a Conceição, quien lo guardó como reliquia preciosa en su dormitorio. La réplica creada por Paulo fue donada al pequeño museo local como testimonio de la habilidad artesanal del joven y como recordatorio de la tragedia que había marcado para siempre a São Benedito do Campo. El segundo bastón original permaneció en casa de Carmen, quien lo consideraba una conexión sagrada con la sobrina que tanto había amado. São Benedito do Campo regresó gradualmente a su rutina tranquila, pero nunca olvidó la historia de Marina Santos. Su nombre se convirtió en símbolo de inocencia perdida y verdad finalmente revelada. Las madres del pueblo comenzaron a contar su historia a sus hijos como una lección sobre la importancia de la honestidad y las terribles consecuencias que pueden surgir de la pasión descontrolada. Conceição siguió viviendo en la misma casa de adobe donde había criado a Marina, pero ahora llenó las habitaciones vacías con fotografías y recuerdos de su hija. Se convirtió en una especie de guardiana no oficial de la memoria de Marina, recibiendo visitas de personas que querían conocer los detalles de la historia que había conmocionado a la región. Años después, cuando periodistas de la capital llegaron al pueblo para documentar el caso, encontraron una comunidad que había aprendido a vivir con sus secretos revelados y sus heridas cicatrizadas. São Benedito do Campo había sido transformado por la tragedia, pero también fortalecido por la verdad. Y en las noches silenciosas, cuando el viento sopla a través de la carretera rural, donde Marina desapareció, algunos vecinos juran que todavía pueden escuchar el sonido rítmico de un bastón blanco, tocando suavemente la tierra compactada, como si una presencia familiar continuara caminando por los senderos que conocía de memoria, finalmente en paz, después de que la justicia siguiera su curso. El misterio había sido resuelto.
Pero la historia de Marina Santos se había convertido en algo más grande que los hechos que la componían. Se había transformado en una leyenda local sobre la persistencia del amor maternal, el poder de la verdad para emerger incluso de las mentiras más profundas y la manera misteriosa en que los muertos a veces guían a los vivos hacia la luz. ¿Qué opinas sobre este caso extraordinario? Los misterios rurales siempre esconden secretos familiares y verdades que tardan años en salir a la luz. Si te intrigó esta historia, no olvides suscribirte al canal para descubrir más casos reales que desafían la lógica y ponen a prueba los límites entre lo posible y lo inexplicable. Dale me gusta si crees que la justicia, aunque tardía, siempre encuentra su camino y comparte tu teoría sobre si Marina realmente guió los eventos desde más allá. Nos vemos en el próximo misterio y gracias por acompañarnos en la búsqueda de la verdad oculta.